Es una bendición estar con ustedes ya prestos para impartir la palabra del Señor. El día de hoy tuvimos una reunión eh, toda la mañana y parte de la tarde con nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo, y naturalmente es una reunión que tenemos, digo esto para quienes no saben, cada mes. Es una reunión que tiene que ver con adiestramiento, tiene que ver con discipulado. Y fue un tiempo verdaderamente maravilloso porque en la primera conferencia el Señor nos habló a través de nuestro apóstol. En la segunda, pues tuve el gusto de estar con nuestro apóstol juntos enseñando a la iglesia Misión Cristiana del Calvario. Y por la tarde el profeta Ronnie con el pastor Nelson también, el Señor los usó para enseñarnos y para guiarnos a todos. Creo que es fundamental que nosotros conozcamos y comprendamos más en qué consiste realmente una iglesia, y aquí donde quiero entrar en detalle, en qué consiste una iglesia que trasciende. Quiero darle continuidad y de alguna manera detenerme un poco más. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste una iglesia que trasciende? ¿En qué consiste una iglesia expansiva? ¿En qué consiste el ser una iglesia también actualizada? Esto es importante porque a la luz de las Escrituras yo veo y vemos como hoy se enseñó a un Jesús. Él siempre trascendió. A un Jesús que se extendió, su expansión tenía que ver, por eso, con las naciones, y tiene que ver con las naciones. A un Jesús que siempre estuvo actualizado. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros, cada discípulo de Cristo, tenga claridad de estos aspectos. Y quiero, ver el primer punto, una iglesia expansiva. ¿Qué significa que Misión Cristiana del Calvario es una iglesia expansiva? Cuando hablamos de una iglesia expansiva, es una iglesia que se extiende. Es una iglesia que abarca más. Y entender eso es importante. ¿Por qué razón? Porque hoy veíamos en Isaías 54, en la versión Message, quiero solamente enfatizar lo que tiene que ver con esto que estoy diciendo y que estoy enseñando ahora. Dice claramente, no en Isaías 54, del 1 en adelante, del 1 al 6, y otra vez hago el énfasis que necesito para este momento. Dice, no tengas miedo, no te detengas. Dice también, no te quedarás corto. Me gustó eso. No tengas miedo. También dice, no te avergonzarás, no te detengas o no te detendrás, no te quedarás corto. Pero dice más adelante, o más bien, perdón, un poquito antes, dice, haga o haz tus carpas grandes, extendidas. Piensa en grande. Necesitarás mucho espacio para tu familia en crecimiento. Vas a apoderarte de naciones enteras. Dice también, vas a reasentar o a restablecer ciudades abandonadas. Y es aquí donde conecta con lo que decía hace un momento, no tengas miedo,
no te avergonzarás, no te detengas, no te quedarás corto. Muy bien. Algunos los asusta de alguna manera cuando se habla de las naciones. Pero recordemos que, como se hablaba también hoy por la tarde en la reunión del grupo ministerial, el objetivo del Señor son las naciones. Entonces, si ese es el objetivo de Él, tiene que ser exactamente nuestro objetivo. Para que nosotros cumplamos el propósito de Él, alcanzando ese objetivo. Por eso Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Desde ahí yo veo entonces, o vemos, la visión del Padre, la visión de Cristo Jesús. Otra vez, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos aprendiendo todos entonces. No dice, por tanto, id y haced contactos a todas las naciones. Naturalmente, hoy hay redes sociales que te permiten tener seguidores, tener amigos o contactos. Y ahí es donde tenemos, por eso estoy entrando un poco más a fondo, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuidado en qué sentido? En yo acomodarme y creer que tengo cualquier cantidad de contactos, cualquier cantidad de seguidores, cualquier cantidad de amigos, sea Facebook, sea Instagram o Twitter, cada una de estas redes, WhatsApp también, nos va a llevar en esa línea, pero aquí es donde tenemos nosotros que poner mucha atención. Por tanto, id y haced discípulos. Naturalmente, un contacto no es que rechacemos o desechemos un contacto. Lo voy a decir de esta manera. Cornelio, de alguna manera, iba a ser un contacto que el Señor ya lo había trabajado a él y a su familia, y recuerden ustedes a sus amigos. Sin embargo, el Señor trabaja a Pedro y manda a llamar a Cornelio, a Simón, Pedro, y lo lleva a la casa. Pedro no conoce a Cornelio, pero Cornelio lo está contactando. Bueno, sabemos lo que sigue. Pedro va, llega, y bueno, allí es donde ellos se conocen seguramente por primera vez, pero Pedro no se perdió en eso, en lo que le correspondía. Estoy aterrizando en esa parte cuando él llega a la casa. Por supuesto que antes no entendía exactamente cuando el Señor le habló, Pedro mata y come, y el éxtasis y todo esto que ya sabemos. Pero cuando él llega a la casa, ¿para qué? Le dice al principio, ¿para qué me has hecho venir? Cuando le comenta a Cornelio, le testifica más bien, la orden que le había dado de un ángel, un varón de Dios. Entonces le dijo Cornelio, y él me dijo que enviara a traerte y que tú traerías palabras, en una de las versiones dice, por las cuales serías salvo, juntamente con mi casa. Pedro entonces comienza a predicar, comienza a enseñar, comienza a transmitir exactamente lo que él ya tenía en su espíritu. Aquí es donde vamos a ir poniendo más atención. ¿Por qué? Porque puedo tener otra vez seguidores, puedo tener contactos, amigos, pero si no estoy siendo influyente, si no estoy teniendo la influencia, pero la influencia correcta, porque el sistema también tiene su influencia. No, estamos hablando de la influencia como hijo
de Dios, la influencia como discípulo de Cristo. Es necesario que nosotros entonces veamos la red o las redes sociales que estamos utilizando, cada uno. Bueno, detente un momento a ver tu Facebook. Si utilizas cualquiera de las otras, detente a ver cada una de esas redes sociales y qué fin está cumpliendo realmente. Vas a encontrar seguramente fotos, comentarios, imágenes, bromas, todo lo que se habló, incluso el apóstol Abraham lo mencionaba también hoy, el apóstol Ronald el domingo. Entonces, eso debe llevarme a una decisión. Revisar. De verdad, esta red, independientemente cuál sea y cómo se llame, no. Bueno, aquí hay alguien con quien yo siempre me comenta, siempre bromeamos o me envía casi siempre más de algún dato, alguna imagen. Él, ella, ellos. ¿Por qué no cumplir el objetivo entonces? ¿Verdad? Aquí debo de hacerlo y de hacerlo bien. Eso es un detalle que estoy ahora mismo llevando a ustedes porque algunos se quedan solo con sí es cierto, no he usado bien mi Facebook. Bueno, perdonen que ponga solo o resalte ese ejemplo, pero por favor no nos perdamos porque ya dije, puede ser cualquier otra red social, pero esta es una de las más conocidas y que nos sirve mucho para comprender mejor. Entonces puedo estar viendo y de veras que encuentro un Facebook, algunos van a decir, encuentro que mi Facebook tiene mucha hueca sutileza. Y ya sabemos qué es eso, es muy vacío. ¿Vacío en qué sentido? No que no tenga imágenes, no tenga fotos, eso es lo que más va a tener. Cualquier cantidad de fotos y comentarios e imágenes, no. Vacío en cuanto al propósito del Señor. Ese es hueca sutileza. Algo hueco, vacío, no tiene ningún sentido. Entonces debes tener claridad en algo, ¿sí? Estos días el Señor ha estado hablando a mí directamente. Porque esta red social que tengo, estas redes sociales que tengo, ya las he revisado y solo estoy reflejando lo que ya se dijo, mis propios intereses. Entonces, alguien podría preguntar, pero fíjese que yo en mis redes sociales, por ejemplo en Facebook, yo me sirve para publicitar mi negocio, para publicitar ciertos productos. ¿Estoy mal? Por supuesto que no. Ojalá no es volver un Facebook evangélico. Esa red social que te está sirviendo para promover, para promocionar tu negocio, tu trabajo, productos, eso no es que ya no lo hagas, no dejes de hacerlo. Eso es parte de tu diligencia. El error es que te quedaste solo en eso. Te sirve solamente para, ahí ya se convierte en un interés personal. Eso me sirve solo para mí, para mi negocio. Cuanto más los ejemplos que se pusieron, que tiene que ver solo que quiero que estén viendo, que como estoy comiendo un pedazo de pizza y que todos vean que estoy y que me empiecen a comentar, qué rico, ya se me antojó, yo también quiero. Bueno, ahí es donde hay que poner atención, ¿verdad? Si no, sería en vano lo que se está enseñando. Y lo que se está enseñando nunca, nunca de parte del Señor va a ser vano. Él siempre busca que cumpla su propósito. Pero cuando digo en vano es cuando yo que estoy escuchando
que estoy recibiendo las palabras del Señor, puedo decir, amén, tiene razón, qué importante eso que está diciendo, pero igual sigo allí sí que en el mismo estado, en la misma condición. Pero cuando el Señor habla, cuando su Espíritu Santo está dirigiendo, nos lleva a un accionar, accionar inmediato. Por ejemplo, cuando le habló a Abraham, el Señor, dame a tu hijo, a tu único Isaac. No dice que Abraham se tomó el tiempo, bueno, déjame meditarlo, yo te respondo cuando yo esté listo, déjame ver, tú sabes, Señor, que esto no es fácil, se trata de mi hijo, mi único hijo. No, Abraham se levantó de madrugada y se llevó al muchacho al sacrificio. Siguiendo con el ejemplo de Abraham, dice que el Señor le dijo, dice la Escritura, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham comienza a hacer, como diríamos hoy nosotros, su equipaje, sus maletas, empieza a arreglar todo. Y recuerden que por favor, no era cuando decimos que empieza a hacer sus maletas, algunos rápidos se imaginaron un par de maletas, unas 3 maletas, ese era todo su equipaje. No, para Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, significaba que, recuerden que él no iba solo. Aparte de su familia, él tenía criados, él tenía ganado. En aquellos tiempos, como eran tiendas de campaña, tenía que comenzar a desarmar, era toda una caravana. Y entonces no era un asunto de un par de maletas, ¿verdad? Como cuando uno va a viajar, va hacia el aeropuerto y va al avión. No, todo lo que implicaba. Sin embargo, para Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, no era un asunto, era trascendental. Sin embargo, él no se quedaba meditando. Ahora, el ejemplo que puse, que es bueno que revises tu Facebook o cualquier otra de las redes sociales, no es en el sentido que tómate tu tiempo. No, tampoco es así. Es por eso debemos accionar. Estoy poniendo el ejemplo de Abraham. Pero Jesús mismo, ¿por qué nos dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo? Nunca existió una desigualdad, por ejemplo, en que el padre estaba trabajando y Jesús descansando. O a la inversa, Jesús estaba trabajando, pero el padre estaba descansando. No existió eso nunca, porque cuando el padre estaba trabajando, el Hijo Jesús estaba trabajando, y no solo estaba trabajando, estaba haciendo igualmente. Por eso me he detenido para poder ir un poco más allá en lo que nos corresponde hacer. Ya para algunos de repente no van a tener ni siquiera que revisar la red social o las redes que utilizan, sino inmediatamente dicen, no, definitivamente el Señor ya me habló, tengo claridad de eso, no necesito ir a revisar, más bien necesito arrepentirme ya, que las redes, o la red que utilizo, las redes que estoy usando, cumplan ese objetivo, que cumplan el fin del Señor. Así como he aprovechado esa red social para, como decía el apóstol hoy, usaba esta expresión, sacarle el jugo, ¿verdad? Algunos de repente le han sacado el jugo a su WhatsApp, a su Instagram, a Twitter o Facebook, Skype. Le han sacado el jugo para su beneficio. Bueno, ¿por qué no lo encauzas al plan y el propósito del Señor? Sigues anunciando lo que vendes, sigues anunciando, promoviendo lo que ya dijimos, tu negocio, tu trabajo, los productos que vendes, pero que encuentres con exactitud
con precisión. No se trata de que, ya entendí, de ahora en adelante voy a estar enviando algunas verdades, algunas citas o textos bíblicos, voy a estarlos enviando para que, entonces ya nivelé el asunto. Otra vez, no es exactamente así. No que es pecado, es malo enviar versos, citas bíblicas, esas verdades del reino. Pero si yo solo hago eso, no significa que estoy realmente evangelizando. Eso les voy a ayudar. Cuando se hace solo eso, pues es casi semejante a los tratados, repartir tratados. El que quiere leerlo, que lo lea. El que no, que lo deje, que lo bote. O sea, que si publicamos versos, textos, las verdades que conocemos, no que eso sea malo, pero no está cumpliendo el objetivo, no caigamos en el engaño de que sí lo estoy cumpliendo solo porque subo imágenes con verdades del reino. Otra vez, no es que eso sea malo, pero sí no está bien cuando solo las subo y no evangelizo y no discipulo. Entonces, la iglesia, y eso es lo que me gusta tanto porque la iglesia expansiva, una iglesia expansiva es una iglesia que se está extendiendo, no tiene miedo, no tiene temor, tampoco es una iglesia escasa o limitada. Por eso la Reina Valera dice, no seas escasa, extiéndete. Hoy me están viendo discipuladores, me están viendo siervos, siervas del Señor, discípulos en general, y que de repente están contentos porque dicen, estoy discipulando, estoy evangelizando ahora mismo a un amigo, a un compañero, a una familia, y eso es bueno. Pero no, perdón, no te quedes solo ahí. No seas escaso. No seas limitado. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, uno solo, como decía el día de hoy, uno solo, puede alcanzar a muchos. Por eso el Señor nos ha hablado, ni siquiera nos ha dicho nación, nos ha hablado de naciones, nos ha hablado de el mundo entero. Los que podemos limitar, escasear esta visión o lo que hacemos somos nosotros. Pero la visión del Padre no es limitada. La visión del Padre no es escasa. Por eso es que lleva a Abraham afuera de su tienda, le dice que mire el cielo, las estrellas y que las cuente si las puede contar. Una manera extraordinaria de cambiar la mentalidad de Abraham. Así como ha estado trabajando en tu mentalidad y en la mía, en nuestra mentalidad, para que aún aquellos que están multiplicándose, no digas, por lo menos lo estoy haciendo, no, ve por más. Por eso me gustó mucho cuando leí, y voy a pedirles que me acompañen allá en Hechos capítulo 11 y verso 19, voy a leer en la versión Easy, ya traducida en la versión fácil de lo que sucedió con la iglesia en aquellos tiempos. Dice en Hechos 11:19, después de que los líderes judíos mataron a Esteban, dice, los creyentes tuvieron muchos problemas. Salieron de Jerusalén, pero dice, y fueron a muchos lugares diferentes. El tiempo de la persecución, la iglesia de los Hechos, eso fue algo que el Señor permitió. Pero me gustó porque dice que los creyentes salieron de Jerusalén y fueron a muchos lugares diferentes. No es que todos dijeron, ¿para dónde agarramos? Pues vámonos todos para el país vecino. No, salieron
Por eso dice, se dispersaron o fueron dispersos o dispersados, pero fueron a muchos lugares diferentes. Pero pongamos atención a muchos lugares diferentes. Dice, algunos de ellos, sigo en Hechos 11:19 en la versión fácil. Dice, algunos de ellos se fueron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía. Le dieron el mensaje de Dios a las personas en esos lugares. Bueno, cuando se dio la persecución, en ese momento el Señor no definió lugares. Ellos salieron, fueron dispersados. Algunos se quedaron en lugares cercanos, aledaños, pero otros, como estos que menciona aquí, dice que se fueron a lugares tan lejos. Y me gusta eso. Dice, pongamos atención a estos 3 lugares y en especial al último. Dice, algunos de ellos se fueron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía. De Antioquía quiero hablarles. Quiere decir que Antioquía, ese lugar no estaba cerca de Jerusalén. Era uno de los lugares más lejanos que existía de Jerusalén, Antioquía. Entonces en eso consiste una iglesia expansiva, una iglesia que se extiende. Nosotros tenemos países vecinos aquí en Guatemala. Tenemos hacia una dirección, tenemos a México y luego a Estados Unidos. Pero luego en el sentido contrario tenemos Salvador, Honduras, Nicaragua. Parte de Centroamérica. Ahora, estos lugares tenemos que alcanzarlos porque son naciones, pero no debemos de ser limitados. Gloria a Dios por estos países cercanos a nosotros, que son países, naciones importantes. Pero no debemos de tener miedo. Hoy le mencionaba al apóstol, creo que ustedes lo saben, la tecnología está tan avanzada. Alguien podría decir, pero mire usted, hay cosas que no he logrado entender y ahorita se lo voy a responder. ¿Cómo hago yo para evangelizar a un chino si no sé ni una palabra en chino? ¿Cómo hago para evangelizar a un alemán? ¿Cómo hago para evangelizar a un francés, a un italiano, a un ruso? La tecnología está tan avanzada que hoy ya existen, por supuesto que no sé los nombres, pero ya existen, y eso lo saben seguramente varios o muchos de ustedes, que aparece una persona hablándole, me parece que son algunos, me parece que son asiáticos, para no especificar, porque no sé exactamente, pero son asiáticos, y viene ella y les pregunta algo, pero ella les pregunta hablando en su dispositivo, y entonces ya le traduce al idioma de ellos, y entonces viene ella y se los pone. Seguramente está preguntando en esa
promoción que hacen, está preguntando por qué aparece con con algo de equipaje, va a dirigirse o quiere dirigirse a algún lugar, no sabe, no conoce, y entonces aparecen dos asiáticos que ella les pone su dispositivo y ya en el idioma de ellos, lo que ella les pregunta, voy a poner el ejemplo en español o en inglés, en el idioma que sea, ella lo pregunta, les traduce y ellos ya escuchan o leen y dicen, entonces ellos le explican a ella en su idioma, como son asiáticos, y viene ella y entonces otra vez le traduce y ella da las gracias y ya sabe cómo dirigirse. Miren pues, esto es tan lindo. ¿Por qué? Porque alguien diría, mire, yo ya entendí, se trata de las naciones, pero solamente latinos o hispanos. Eso realmente lo tengo bien claro, diría alguien. Pues sí, en el sentido que no podemos nosotros hacer acepción de personas. Decir, no, los latinos, no, claro, como latinos o hispanos, por supuesto que tenemos que llegar a ellos. Pero eso no significa que tengamos una gran limitante para poder llegar a esas otras lenguas o idiomas. Ya existe. Y esto se va a ir perfeccionando, se va a ir agudizando más porque la tecnología, la ciencia aumenta cada día más. Entonces, está fácil. Y todavía de repente alguien preguntaría, ¿usted cree que se va a poder evangelizar así? Pues sí. ¿Usted cree que se va a poder discipular? Por supuesto que sí. Y nosotros debemos no solamente de verlo, sino debemos de participar de esa realidad. Ahora, estos se fueron hasta Antioquía. Naturalmente menciona Fenicia y Chipre y Antioquía, la parte más lejos. No se limitaron. Otros de repente se quedaron en lugares cercanos, pero estos se fueron a lugares más lejos. No tengas miedo. No digas Australia. No, ahí sí yo no me veo evangelizando en Australia, no. Singapur, Suecia, Suiza. No, yo ahí sí no. ¿Por qué no? Ahora, esa es una iglesia expansiva, una iglesia que se extiende. Pero también una iglesia que trasciende. Lo que se vio tanto hoy en la reunión que tuvimos. La iglesia que trasciende tiene que ver con, como lo explicaba, con algo que ha estado oculto, que ha estado escondido, como aquella luz que estaba debajo de la mesa o del almud y el Señor habló y dijo que la ponía ya sobre la mesa para que fuese visible. Una iglesia que trasciende es una iglesia que va más allá. Es una iglesia generacional. Trasciende no solamente fronteras, no tiene límites geográficos, pero también entiende que esto es generacional. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Algunos creen que solamente es en este tiempo, esta época y ya estuvo. Pues tus hijos, o nuestros hijos, más bien, deben estar también ellos conociendo más al Padre, a Cristo. Por eso Jesús mismo dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis.
¿Cuántas veces creemos nosotros que los niños o los hijos, no, ellos todavía no? Ellos no están listos, no están preparados, están muy pequeños. Jesús desde pequeño, Él ya estaba inmerso en los negocios del Padre. El error que cometemos es que le damos al sistema a nuestros hijos para que el sistema los eduque, para que el sistema los programe, para que el sistema los adopte y que ellos a la vez se adapten al sistema. Ya después, cuando nosotros queremos que se involucren, varios sienten tan duro, tan difícil. Y dicen, pero mire, no entiendo, mi hija, mis hijos, yo les he dado estudio, yo les he dado calzado, vestido, yo los he alimentado, les doy techo, pero fíjese que son malagradecidos, o no sé qué les pasa, me están dando dolores de cabeza, no quieren buscar a Dios, no quieren servir al Señor. Y lo que pasa es que tenemos inmediatamente que revisar qué estamos haciendo. Cuando yo todo lo llevo a que el sistema, digo educación, les he dado estudio, bueno, se los di al sistema, pues, que el sistema me los eduque, que el sistema me los programe, que el sistema sea el que les desarrolle su intelecto, su raciocinio y que les establezca bien el modelo del sistema. Y queremos que ya, aquí viene la aplicación de lo que ha estado hablando el Señor a través de nuestro apóstol. Queremos que ya por sentido común busquen al Señor. Nunca va a suceder. Porque el sentido común tiene que ver con lógica. El sentido común tiene que ver con raciocinio. Entonces el sentido común lo van a estar viviendo con sentido común y aplicándolo en el sistema. Por eso a algunos hijos les puede parecer el evangelio, no, como que eso no tiene que ver con ellos, eso es mi papá, mi mamá, ellos ya están grandes para ellos. Pero ellos van como en la línea, entre comillas, del modernismo. Bueno, yo te hablo a ti como padre, te hablo a ti como madre. Son y somos responsables de qué es lo que estamos proveyendo en casa. No todo tiene que ver con frijol, con arroz, con azúcar, con granos, con comestibles. Recuerden que en casa debemos de estar siendo nutridos correctamente. Y nutridos correctamente, en lo que estoy enfocándome ahorita es, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si los niños, los hijos, lo que ven son solo pleitos, desacuerdos, gritos, que no se hablan, que se lastiman continuamente con palabras o de otra forma, entonces no podemos decir no sé qué quieren mis hijos. No les estamos revelando a Cristo. Ellos están viendo una dualidad, que mi papá, mi mamá habla bonito con los hermanos de la congregación, de la iglesia, pero en la casa nada que ver. Ese es entonces, eso no va a trascender en el Señor, va a trascender todo lo que tiene que ver con el sistema. Por eso veamos la trascendencia, y no voy a detenerme ahí mucho porque es un modelo equivocado, pero solo lo menciono de esta manera porque vemos que la mayoría de hogares se repite lo mismo.
viven mal los padres, cuando los hijos se casan, viven igual o peor. Eso fue lo que conocieron, ese fue el ambiente, esa fue la escuela de toda su vida, desde su niñez, su crecimiento, su desarrollo. Vivieron siempre eso. Entonces se adaptan a un estilo de vida así, de tal manera que cuando se casan, cuando establecen los hijos su propio hogar, ya van a repetir lo mismo y van a entender que bueno, así vivía mi papá y mi mamá. Entonces sí va a haber una trascendencia, pero una trascendencia equivocada, una trascendencia distorsionada, que es la del sistema. Pero una iglesia que trasciende en el Señor, en Cristo, es una iglesia que comprende que no solamente se trata de rebasar fronteras, no se trata solo de límites geográficos, se trata de modelar un estilo de vida, porque esto es generacional. Alguien allí está pensando y dice en su espíritu: ¿cómo quisiera que escuchara esto mi esposa? ¿Cómo quisiera que mi esposo, quisiera que mi hijo o mi hija lo escuchara? Te voy a decir ahora, por el Espíritu de Dios estoy hablando. ¿Sabes por qué lo estás escuchando tú? Y no lo está escuchando quizás en este momento alguien que tú quisieras. Quizá tu esposo, tu esposa no está ahora mismo contigo. ¿Sabes por qué? O tus hijos o tus padres. Si este es el caso, solo lo aclaro de esta manera. Es porque el Señor necesita hablarte a ti. No, yo soy el que menos necesita, yo estoy bien, son ellos. Ese es uno de los graves errores que cometemos. Creemos que todos están mal y yo estoy bien. Que el Señor a quien necesita alcanzar es a fulanito, a mi hermana. Mire, mi hermana es terrible, a mi hermano, no digamos ellos. Mire, a ellos debiera alcanzarlos el Señor, pero no quieren. No. Si a ti te está hablando el Señor, es por una razón. Eres tú quien debe modelar. Yo les he dicho que vayan conmigo. Yo les he dicho que escuchen. Sí, pero haz lo que te corresponde y deja la obra del Espíritu Santo. No trates de hacerla tú. No se trata solo de decirles, también necesitan ver que haces igualmente. Que el testimonio de Dios sea: sí, mi padre, mi madre, él es otro, ella es otra. Que el testimonio sea: mi hijo, mi hija, el Señor los está transformando. Mi hermano, mi hermana. Esos son los testimonios que debemos de estar nosotros escuchando, porque la obra del Espíritu Santo es real, es verdadera, es genuina. En eso consiste una iglesia que trasciende también. En Hechos, siempre en capítulo 14 y verso del 24 al 27, en la NBV dice: luego, ya de regreso, pasaron por Pisidia y Panfilia, predicaron de nuevo en Perge y fueron a Atalia. En alguna versión dice Atalia, en otras dice Atalía. Dice: finalmente regresaron por barco, está hablando de Pablo y Bernabé. Fueron a hacer la obra del ministerio y ya se proponen a regresar, comienzan a regresar. ¿Dónde? Recuerden que ellos salieron de Antioquía, por eso es que pongamos atención a esos tres lugares y sobre todo Antioquía, unos lugares más lejos. Salieron Pablo y Bernabé de Antioquía y empezaron a recorrer ciudades, empezaron a recorrer pueblos, naciones. Pero pongamos atención otra vez, Hechos 14 del 24 al 27 en la NBV. Cuando ellos vienen de regreso dice: finalmente regresaron por barco a Antioquía, donde los habían encomendado a la gracia de Dios para que realizaran el trabajo que acababan de completar. Me gustó muchísimo eso. Ellos regresaron a la base.
regresaron a la sede, la base, la sede de ellos era Antioquía, salieron de ahí, pero me gusta tanto porque dice que ellos regresaron, dice, porque ese es el lugar donde ellos habían sido encomendados a la gracia de Dios para que realizaran el trabajo que acababan de completar. Pablo y Bernabé no regresan a Antioquía, no vuelven a Antioquía hasta que no hayan completado la misión. Me gusta tanto eso, porque una iglesia que trasciende es una iglesia que completa la misión, el trabajo que el Señor le encomienda. Por eso Jesús, nuestro máximo ejemplo, nuestro modelo por excelencia. He acabado la obra que me diste. Jesús fue trascendente, no dejó nada a medias. Por eso vemos a Pablo y Bernabé que cuando regresan a Antioquía no están diciendo ellos, mira, nos faltó tal lugar, ¿cómo se nos fue a olvidar tal pueblo? No, ellos completaron, como dice acá, el trabajo que se les había asignado. Dice, sin perder tiempo, reunieron a la iglesia y les informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y les contaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe también a los gentiles. Antioquía, una iglesia que cuando los envía, dos, Pablo y Bernabé, ellos hicieron un trabajo extraordinario. Ojo y oído. Uno de los testimonios de Pablo dice que ha llenado a toda Asia. ¿Cuántos? Pablo y Bernabé, dos. Y cuando digo ojo y oído es sin móviles, sin teléfonos inteligentes, sin dispositivos, sin redes sociales como las que tenemos hoy. Por supuesto, no existía, ¿verdad? Pero vale aquí, o cabe más bien aquí, esa referencia. ¿Por qué? Entonces lo hacían todo a pie. Caminaban largas distancias. Otras se subían a un barco. Utilizaban los recursos que ellos tenían en aquel tiempo. Pero uno de ellos, principales, eran sus pies. Caminaban largas distancias. Y así comenzaron a llenar del evangelio aldeas, pueblos, ciudades y naciones. Hoy el apóstol decía en Reforma, y bueno, lo mencionó nuevamente hoy, dice, hoy podemos nosotros viajar sin boleto, sin pasaporte, sin gastos como la comida, el hospedaje y no sé qué más. Sí, desde tu casa, desde mi casa, desde donde nos estamos desenvolviendo, desde ahí. O sea que sí, podemos, y no solo podemos, debemos estar siendo trascendentales, discipuladores, asistentes, siervos, siervas del Señor, discípulos. Todo el que me está oyendo tiene que ver contigo. No digas, no estoy listo, me falta. No, estás listo, estás preparado, estás preparada. Si no, sería como decir en vano todo el tiempo que has estado congregándote, todo el tiempo que has estado siendo discipulado, siendo adiestrado. Por supuesto que eso no puede ser en vano. Somos una iglesia que trasciende, somos una iglesia que cumple su misión, como lo dice en la TPT. En la TPT dice esa parte
con su misión completa. Dice, con su misión completa regresaron a la iglesia donde originalmente habían sido enviados como misioneros. Completaron lo que se les mandó. ¿Qué significa esto? Bueno, no es un trabajo completo. Cuando yo tengo, y ahí ha estado hablándonos el Señor para que no caigamos en eso. No se trata de tener contactos, no es un trabajo completo. Yo le dijera, por ejemplo, apóstol o asistencia apostólica, les testifico, ya tengo un contacto en cualquier lugar, tengo un contacto en Finlandia. Ellos se alegrarían, de veras, sí, tengo un contacto, gracias a Dios, en Finlandia. Estoy poniendo un ejemplo. De repente, fíjense que tengo otro contacto ya en Bruselas. Gloria a Dios, Finlandia, Bruselas. Ah, les tengo una nueva. En Noruega tengo otro contacto. Qué impresionante. Pero aquí es donde tenemos que ser nosotros muy determinantes, muy genuinos también. Yo no quiero decir nada. Dios no me ha llamado para estimular emociones, para alegrar a otros, que ya tengo un contacto en Finlandia, ya tengo uno en Bruselas, ya tengo uno en Noruega. Pasan los días, las semanas, los meses y los años. Y solo se quedó en contacto. Y ese contacto, lo más que logré es, pues fíjese que tenemos una bonita amistad. Somos amigos. Siempre nos comunicamos. Y es más, les cuento que ya me dijeron que cuando yo quiera viajar a Finlandia, tengo ahí donde ir a quedarme. Ya tengo donde estar en Bruselas y en Noruega. Dicen que soy bienvenido o bienvenida. Perdóname, mi hermano, mi hermana. La misión, una iglesia que trasciende, es más que eso. Tener un contacto, un amigo, amiga, como queramos llamarle, y se queda como un contacto, como un amigo, con alguien con quien chateamos, nos comunicamos y contame cómo está. Ya está nevando. Ay, mira, pues qué rico, cómo quisiera estar ahí donde está nevando. ¿Y qué tal está en Bruselas? Aquí todo tranquilo, aquí pues no nos ha afectado mucho. Qué bueno, qué calidad. Pero de repente, ¿verdad? O Noruega, sí, pero no te olvides, hay que buscar a Dios, ¿oíste? Hay que buscar a Dios. Sí. Gloria a Dios, estoy evangelizando, no estoy haciendo nada. Es la verdad. Estoy discipulando. No. Seamos genuinos. Eso a alguien le suena muy fuerte cuando pues, no estoy lacerando, no estoy golpeando a nadie, estoy llevando a la realidad del reino de Dios. Que ese testimonio que tú des y que yo dé, que sean testimonios genuinos, que sean testimonios de una iglesia que trasciende, una iglesia que se expande, una iglesia que no solamente está rebasando fronteras, sino una iglesia que de veras está estableciendo el reino de Dios. Testimonios donde de veras estemos llevando al arrepentimiento. Y por ende estamos viendo cómo se establece el reino y cómo se extiende. Puse el ejemplo, déjenme seguir usando esos tres ejemplos en Finlandia, en Bruselas y en Noruega. ¿Qué hay de Dios ahí? Claro, cada una de las personas
decía el apóstol, debemos de dejar de verlos como números, son personas. Pero la obra de Dios debe evidenciarse en cada uno. En eso consiste el verdadero discipulado, el verdadero evangelismo. Si no, todo se quedó en contactos, en amigos, tipo Facebook, en seguidores, no más. Tú y yo fuimos llamados a ser trascendentes. No importa si es en el continente europeo, si es en el continente asiático, si es en el continente americano, si es en Oceanía, en África, pero que los testimonios que demos, que en verdad glorifiquen al Padre, que glorifiquen a Cristo, que lo estén clarificando a Él. En eso consiste una iglesia que trasciende. Y finalizo. La iglesia que se expande, que se extiende y que tiene trascendencia es una iglesia que va a estar actualizada. Este es el tercer punto vital en esta noche y final también. Una iglesia actualizada no se quedó en el ayer, no se quedó en el pasado. Es que a mí me enseñaron a evangelizar de esta forma. Por eso yo lo sigo haciendo así. Si algo hace la revelación dentro de tantas otras cosas, es actualizarnos. Porque hoy sabemos que no es con sentido común o por sentido común que debemos hacer las cosas, sino sentido propio. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña, nos corrige, nos ubica, nos actualiza. Todo lo que Él nos viene revelando, debemos estar todos actualizados. Si alguien dice hoy, ¿qué es eso de sentido común y sentido propio? Quiere decir que ya se está quedando atrás. Quiere decir que se está descuidando en esa actualización. Por eso hoy perdernos una transmisión, un discipulado, un adiestramiento a través de estos medios, de estos recursos, Reforma o todo lo que el Señor nos ha concedido para enseñar, es perdernos algo de esto, es un atraso, una pérdida para nosotros. Debemos estar sintonizando, debemos estar conectados sin debilitarnos, sin dejar espacios. Hablando de la iglesia de Antioquía, dice en Hechos 15, 35 y 36, pero lo leo en la hispanoamericana. Dice, en cuanto a Pablo y Bernabé, dije Hechos 15, 35 y 36 en la hispanoamericana. En cuanto a Pablo y Bernabé, permanecieron en Antioquía enseñando y proclamando junto con otros muchos el mensaje del Señor. Cuando regresa Pablo y Bernabé, recuerden que salieron de ahí, fueron a muchas ciudades, pueblos y naciones. Regresan. Cuando regresan, ¿qué regresaron a hacer? No regresaron, bueno, nosotros ya fuimos a establecer el reino a muchos lugares. Ahora
vamos a tomar un tiempo y nos vamos a descansar un buen tiempo con Bernabé o con Pablo. No, dice la escritura que cuando ellos regresan, dice, permanecieron en Antioquía enseñando y proclamando junto a otros muchos el mensaje del Señor. El trabajo continuó de seguir enseñando, pero ojo a esto, dice, pasando algún tiempo dijo Pablo a Bernabé, deberíamos volver a todas las ciudades en las que anunciamos el mensaje del Señor para visitar a los hermanos y ver cómo marchan. ¿Cuál era la ocupación de Pablo, la inquietud de Pablo al decirle a Bernabé que volvieran a aquellos pueblos, aquellas ciudades, aquellas naciones donde ya habían ellos antes establecido el reino de Dios? Lo que Pablo, la inquietud era conocer cómo se estaban desarrollando, cómo estaban caminando, andando, cómo estaban viviendo los discípulos que habían ellos establecido. Por eso no eran contactos de saludo. Dios los bendiga, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bendición saludarle, cuídese. No, es que ellos establecieron discípulos, pero el ir a verles era ese seguimiento que había que darle, pero ojo, también tenía que ver con ir y actualizarlos. Lo último que el Señor estaba hablando, revelando, llevarlos y llevarles a ellos todo esto del Señor y nivelarlos inmediatamente. Por eso, una iglesia actualizada, esa es la iglesia que se extiende, que se expande, y es la iglesia también que trasciende para la gloria de Dios. Quiero dejarlo hasta aquí, por supuesto, en esta noche, y que oremos juntos. Es el tiempo de encontrarnos no haciendo cualquier cosa. Es el tiempo de encontrarnos estableciendo el reino de Dios correctamente. Así es de que vamos a los pueblos, vamos a las aldeas, vamos a las ciudades, vamos a las naciones, pero con testimonios que de verdad glorifiquen a Cristo. Qué alegría para alguien que yo tenga un amigo o una amiga en Rusia, pero eso no es trascendente. O un contacto, o un familiar. Tengo un familiar que está viviendo en Paraguay, o que está viviendo cerca de África. No es trascendente. Vamos haciendo que la iglesia de Jesucristo, Misión Cristiana del Calvario, que todos vean que sí trascendemos, porque somos una iglesia trascendente para la gloria de Dios Padre. Quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad que me das y nos das a todos de seguir aprendiendo, de seguir siendo enseñados, de seguir creciendo en esta gracia. Que cada uno de nosotros ponga el cuidado, la atención a tus palabras, para que entonces, al estar siendo perfeccionados, no erremos, sino que demos en el blanco. Eso te glorifica, eso te honra, eso te clarifica a ti también. Gracias por todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Cada vez que les saludo, me bendice mucho, de verdad. Y cada vez que estamos viendo las ciudades, los
estados, los pueblos, las naciones de donde están conectando. Nos desafía mucho, nos emociona tanto, pero nos lleva a hacer lo que corresponde, dar el seguimiento debido, el discipulado a cualquier parte del mundo. Por eso, cuando mis hermanos allí en multimedia están anotando que por favor se comuniquen con nosotros a través de una dirección de correo electrónico que ellos colocan ahí, es para eso, es para conocer un poco más de ustedes, pero con el fin de llegar hasta ustedes para discipularles, para evangelizarles en el caso que corresponda, para nutrirlos, para guiarles también en este evangelio glorioso. Así es de que les saludo a nuestros hermanos allá en Brasil, en México, en lo que es Acapulco, en La Sabana, en México, Ciudad de México, en Papanoa, en todo Guerrero. Veo que varios están sintonizando esta transmisión y qué gusto nos da de poder saludarles a ustedes, hermanos, tanto en Brasil como en México, también en Guayaquil, en Ecuador. Allá nuestros hermanos también son constantes y permanentes en esta transmisión y en todo aquello que tenga que ver con el establecimiento del reino y el discipulado. En Estados Unidos tenemos varios estados y ciudades: Houston, Texas; Bradenton, Florida; Aventura, Florida; Denver, Colorado; Sarasota, Florida; Wisconsin; Bridgeport, Connecticut; Elizabeth, New Jersey; Orange, New Jersey; Rockland, New York; Atlanta, Georgia; Los Ángeles, California y Nebraska. Hermanos que están habitando en este país, en los Estados Unidos, los bendecimos a cada uno de ustedes también. Los hermanos en Colombia, los bendecimos allá en Villavicencio. Qué gusto saber de ustedes. En Honduras, en Omoa, en Lloro, en Choluteca y en Puerto Cortés. Hermanos de Honduras, adelante. Sigan en la gracia, creciendo en la gracia del Señor. En Guatemala, en la ciudad capital, en Jutiapa, en Petén, en El Chal, Jobompiche, San José, San Luis, lugares de Petén. Allá están sintonizándonos también. En San Cristóbal, Verapaz, en Tactic, Alta Verapaz. Qué gusto, hermanos, de saber de ustedes también. En Tecpan, Chimaltenango, en Chinacá, Huehuetenango, en Estanzuela, Zacapa, en Santo Tomás de Castilla y en Puerto Barrios. Hermanos, adelante, que el carácter de Cristo se siga desarrollando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, pero que se esté evidenciando también, porque esta es la voluntad del Señor. Me alegra mucho el poder compartir con ustedes hoy y espero que puedan estar atentos el domingo por la mañana a las 10 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Continuamos discipulando, continuamos enseñando, nutriendo a todos aquellos que
están con hambre y sed de Dios, están continuamente conectándose o sintonizando esta transmisión. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Feliz noche, que puedan descansar, y si alguien nos ve en otro lugar que no se haya reportado y pues ya es de madrugada, feliz madrugada también y buen día para cada uno de ustedes en el caso que corresponda. Bendiciones y un abrazo. Hasta pronto.